La pregunta sobre si hay algún tipo de fruta o verdura que no sea recomendable consumir para un paciente o una persona que tiene cáncer es muy común, me la hacen muchísimo en consulta y es crucial en el ámbito de la oncología y la nutrición. Es importante que la persona entienda qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer, qué le puede servir y qué no le puede servir, ya que la dieta pues desempeña un papel fundamental en el manejo de la enfermedad. Es algo que necesariamente desde el mismo momento del diagnóstico o para prevenir es importante cuidarnos y tener unas buenas pautas. Basándonos en la mejor evidencia disponible, como pueden ser las publicaciones en inglés, publicaciones europeas, se puede abordar esta cuestión con un enfoque detallado y técnico, sin clickbaits, como se dice en redes sociales, o sin cosas exageradas. La literatura científica ha demostrado que en general el consumo de frutas y verduras, como lo digo siempre en mis videos, es beneficioso para la salud y puede ayudar a la prevención del cáncer debido a muchas cosas, pero debido a que las frutas y verduras tienen alto contenido de fibra, tienen contenido de minerales, tienen contenido de compuestos antioxidantes. Sin embargo, es importante considerar que en algunos casos específicos ciertas frutas o verduras hay que revisarlo con el médico tratante si le conviene o no al paciente, porque los pacientes están en tratamientos con quimioterapia, con inmunoterapia, entonces es importante revisar si es recomendable el consumo de cualquier alimento. Sobre todo hay que revisar si existen interacciones con tratamientos médicos o condiciones de salud particulares, porque ustedes deben entender que no todas las personas somos iguales. Todos tenemos nuestras particularidades. Por ejemplo, revisar en pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos, como aquellos sometidos a tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia o radioterapia, pues hay que revisar si ciertas frutas o verduras pueden ir o no ir. Uno recomienda, por ejemplo, evitar frutas mal lavadas o verduras crudas en algunos casos que puedan representar un riesgo de contaminación microbiana para el paciente con cáncer, lo que podría causar infecciones graves, que es lo que uno menos quiere cuando está tratando a un paciente de este tipo. En estos casos, la recomendación que yo hago es preferible optar por frutas bien lavadas y verduras cocidas o alimentos pasteurizados para evitar reducir el riesgo de complicaciones, como está en una publicación, por ejemplo, del Dr. Key del 2010. Además, para pacientes con ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer gastrointestinal, como cáncer de esófago, cáncer de estómago, es importante tener en cuenta algunas particularidades, como por ejemplo evitar frutas o verduras ácidas o picantes que puedan irritar el revestimiento del tracto gastrointestinal y podría empeorar los síntomas. Por eso hay que tener cuidado, hay que tener precaución. En su lugar, se recomienda, las guías y la evidencia recomienda optar por opciones suaves y fáciles de digerir para minimizar la incomodidad y favorecer la tolerancia alimentaria, como también está publicado. Por ejemplo, el Dr. Dory y colaboradores en el 2023 hizo un estudio por el estilo. En el cáncer, el caso, por ejemplo, de pacientes con cáncer de próstata, si usted tiene cáncer de próstata o algún familiar, se ha sugerido, por ejemplo, que el consumo excesivo de frutas y verduras ricas en calcio, como espinaca o brócoli, podría no ser beneficioso, pero la evidencia no es contundente, es mixta. El brócoli es un gran alimento, la espinaca es un gran alimento, por lo tanto yo aconsejo revíselo con su médico. Hay algunos dicen que podría el calcio estar asociado a mayor riesgo de este tipo de cáncer, pero en cáncer de colon el calcio es favorable. Entonces, lo que se recomienda es moderar la ingesta de alimentos ricos en calcio. Consultar con un profesional de la salud para determinar las cantidades adecuadas. Eso hay una publicación de Musalem del 2022 que hace referencia a esta situación. Asimismo, por ejemplo, también quisiera contarles que para pacientes con ciertos tipos de cáncer, pues que requieren ciertas dietas específicas como cáncer de riñón o cáncer de vejiga, lo que hay algunas publicaciones, vuelvo y repito, evidencia mixta, que dicen que evitar
frutas o verduras con alto contenido de oxalato como las espinacas o las remolachas, pero la evidencia es mixta, por lo tanto sugiero revisarlo con su médico, porque hay una teoría que podrían aumentar la formación de cálculos renales. Hay otros estudios que contradicen eso. De hecho, hay estudios que muestran que un paciente renal se beneficia con una ingesta de alimentación basada en plantas. Eso es importante que ustedes lo sepan. Una alimentación basada en plantas no tiene que ser necesariamente no comer proteína animal, pero sí incluirlas en una gran cantidad. Entonces podríamos decir que en general el consumo de frutas y verduras es beneficioso para la salud. Las frutas y verduras pueden contribuir a la prevención del cáncer y es importante considerar claramente las necesidades individuales de cada paciente y posibles interacciones. Lo más importante es esto, posibles interacciones con tratamientos médicos. Pues hay unos casos que pueden ser, repito, ya lo mencioné, con los pacientes que tienen algo de tratamiento sistema inmunológico comprometido. Vuelvo y repito, pues es recomendable evitar, sobre todo la comida de la calle, ¿no? Es importante tratar de consumir lo que ustedes más puedan en la casa. Es muy importante que usted que está viendo este video y que tiene un paciente, es paciente o familiar de un paciente con cáncer, es importantísimo consultar con un profesional de la salud, una persona entrenada, una persona que no le meta terror para determinar la mejor dieta para cada paciente con cáncer. Como esta es mi área de trabajo, les puedo contar que en consulta hay varias situaciones que complican muchísimo. La primera es pues no consultar a tiempo. La verdad es importante decirlo. Si usted es un paciente con cáncer o un familiar con un paciente con cáncer, en el mismo momento del diagnóstico siempre mi sugerencia es la misma, ¿no? Con la misma intensidad e importancia que se le da al diagnóstico, la inclusión de terapias como quimioterapia, radioterapia, CAR-T, terapia dirigida, en fin, todo el abanico posible. Es importante que usted se ponga en manos de una persona que sepa hablar de hábitos de vida saludable para pacientes con cáncer, y eso incluye alimentación y eso incluye también ejercicio, trabajar con equipos multidisciplinarios, la parte mental. Pero en líneas generales, mi invitación es a que usted tenga en consideración lo siguiente. El consumo de frutas y verduras en líneas generales no está restringido para un paciente con cáncer. De hecho, como lo he dicho en otros videos, pero no me voy a cansar de repetirlo, el consumo de frutas y verduras es fundamental en un paciente con cáncer, y no solo un paciente con cáncer, en cualquiera de nosotros. Si nosotros queremos evitar que tengamos algún tipo de enfermedades crónicas, cáncer, solo por nombrar la obesidad, es importante el consumo de frutas y de verduras con ciertos cuidados, con ciertas recomendaciones, como lo he dicho anteriormente pues en este video, donde recalco que ojalá el paciente pueda cocinar o preparar sus alimentos en casa, porque siempre es importante para nosotros como médico evitar a un paciente con cáncer riesgos innecesarios. Entonces, salir a comer a la calle, pues ojalá sea la menor cantidad posible. Es obvio que el paciente con cáncer y la familia tiene una vida, hay que vivir la vida, no se puede quedar encerrado o encerrada, eso es un poco de sentido común, pero claramente entre más se controlen los riesgos, pues va a ser muchísimo mejor para el paciente. Y tener en cuenta también que, y esta es otra recomendación súper importante que quiero hacerle a las personas que están viendo este video, y es la siguiente. Usted aléjese, esa es mi recomendación profesional, aléjese de estos personajes en redes sociales, de titulares escandalosos y de titulares amarillistas, como vuelvo y repito, la fruta, ya lo he dicho en otros videos, la fruta produce hígado graso, la fruta engorda, la fruta sube el pico de insulina, por ahí vi una vez que el brócoli no se podía comer en cáncer de tiroides, y siempre es hablando de mecanismos, ¿no? O sea, hay explicaciones que siempre dan en los videos, que suenan muy científicas, es importante decirlo, y uno como médico hasta se puede confundir, porque
utilizan términos técnicos, utilizan palabras científicas, hablan del ciclo de Krebs, hablan de interacciones, hablan de antinutrientes, hablan de aminoácidos, leucina, por ejemplo. Y son manipulaciones, ¿no? De tipo de mecanismos bioquímicos, como siempre lo digo en otros videos, se habla de explicaciones mecanísticas que otra vez les digo, no están por encima para nosotros los médicos que tratamos pacientes con, bueno, los que tratamos pacientes de cualquier tipo y de cualquier especialidad. Hay una pirámide de la evidencia que usted siempre se la recuerdo. Lo más importante es mirar qué evidencia se encuentra en revisiones sistemáticas, en estudios aleatorizados controlados, y hay una escala donde estos mecanismos que utilizan mucho en redes sociales no son los más idóneos, porque generan confusión, porque muchas veces se hacen en ratones, se hacen con células de laboratorio, muchas veces no se pueden replicar, pero se utilizan mucho para generar titulares, ¿no? Titulares en medios de comunicación, en periódicos, tal fruta cura el cáncer, tal verdura, o no coma tal fruta, o no coma tal verdura. En realidad esto no funciona así en la medicina. En realidad la medicina se tiene que revisar cada paciente, cada caso en particular para poder emitir un concepto. Entonces, en conclusión, en líneas generales, usted podría y debería consumir la mayor cantidad de frutas y verduras tanto para prevenir cáncer, para disminuir el riesgo del mismo, y pues para un paciente que está en tratamiento. Entre más diversidad de frutas y verduras con los cuidados pertinentes, pues va a ser mucho mejor. Eso lo avalan los principales estudios, las principales publicaciones, Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, instituciones europeas, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford. Por lo tanto, el consumo de frutas y verduras o una alimentación que se llama Plan Forward, orientado en un paciente con esta enfermedad, sería la recomendación. Los invito a, si están interesados en leer, tengo un libro que está ya a la venta a un precio muy módico, porque lo que me interesa es que las personas puedan leer todo esto que les digo en los videos para que tengan una idea más clara y puedan consultar con sus médicos y hacer preguntas. En el libro hablo de qué es el cáncer, cuáles son los riesgos, qué alimentos se recomiendan, qué cuidados se deben tener en quimioterapia. Hay recetas, respondemos preguntas. El libro se llama Hábitos que Sanan y lo pueden conseguir en enlaces de mis redes sociales. Así que está para que ustedes lo puedan ver. Y obviamente invitarlos a que dejen sus comentarios, a que sigan este canal, que es basado en evidencia, que lo que pretendo es tratar de aclarar pues muchas de las cosas que confunden a las personas y que hacen que tengan miedo a comer, miedo a hacer ejercicio, en fin, una gran cantidad de inquietudes que se presentan. Soy el doctor Mauricio Londoño, Master in Science. Soy experto en medicina, lifestyle medicine, que es hábitos de vida saludable en enfermedades, se conoce catastróficas, cáncer, diabetes, obesidad, autoinmunes, y trato de dar la mejor información basada en evidencia, que, como digo, en medicina no hay ciencia exacta, pero buscamos tratar de orientar de la mejor manera y sin un sesgo que confunda a las personas. Muchas gracias, les recomiendo, si les interesa, pues, suscribirse al canal o compartir esta información porque le puede ser útil a muchas personas.